es el cuadro de revalúo. ¿De dónde sale el cuadro de revalúo? Sale de todos los bienes del activo fijo que hemos adquirido en el año o en tiempos anteriores. Desde el año 2014 tenemos el cuadro de revalúo de acuerdo a la resolución 94, ¿verdad? Que nos simplificó prácticamente algunos términos. ¿Por qué? Porque era muy ambiguo la forma en que estábamos haciendo, entonces ahora tratamos, o sea, la SED trató de juntar algunos criterios, ¿verdad? ¿De qué depende también nuestro cuadro de revalúo? Tenemos que tener en cuenta que existen varios métodos de valoración del activo fijo. Y dependiendo de cada uno de ellos es lo que nosotros vamos a considerar para poder depreciar y para poder hacer nuestro revalúo. Y voy a empezar con algunos conceptos. ¿Qué es el revalúo? El revalúo es la revalorización de nuestros bienes. ¿Cómo se revalorizan nuestros bienes? Se revalorizan porque cada año el Banco Central del Paraguay dice o calcula cuánto es nuestro índice de inflación. ¿Qué es la inflación? Es el valor que deja de tener nuestra moneda. Entonces, para los bienes, ¿qué pasa? Los bienes aumentan de valor de acuerdo a que suba la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, si yo compré hace 3 años un terreno, voy a poner el ejemplo de un terreno porque es el que tiene más valor, ¿verdad? Compré hace 3 años un terreno por, voy a poner un ejemplo, 100 millones, con la revalorización a hoy, una revalorización del índice de precio al consumidor, que es el IPC, yo tengo que hoy el valor de mi inmueble es a lo mejor un 10% más. Es decir, que hoy mi inmueble vale 110 millones, ¿sí? Entonces, sufrió una revalorización por los aumentos graduales que tuvo dentro de mi activo fijo, ¿verdad? Luego tenemos la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es el desgaste que tienen los bienes del activo fijo de acuerdo a cómo pasa el tiempo. Vamos a suponer, yo el año pasado, en junio del año pasado, me compré un vehículo. En el momento en que yo me subí y salí de la concesionaria, ya dejó de ser 0 kilómetros. Prácticamente tuvo una depreciación de entre el 20 a 25% desde el momento en que yo saqué de la concesionaria. Con el tiempo, ¿qué pasa? Hubo el desgaste, comencé a usar, viajé, vine, me fui, qué sé yo. Tuvo un desgaste en el motor, en el uso, y ¿qué hizo? Hizo que yo aumente el uso de mi vehículo. Entonces, ¿qué hizo? Sufrió una depreciación mi vehículo. Y la depreciación se calcula de acuerdo a los años de vida que le da la ley a cada uno de los bienes del activo fijo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo me voy depreciando. Ahora, ¿cuáles son los tipos de valoración que puedo hacer? Puedo tomar el valor de mi bien, ¿verdad? En el año que compré y decir, bueno, todo lo que yo compré en el 2019, yo voy a empezar a reevaluar y a depreciar al año siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser mi forma de valoración de mi inventario
de los bienes del activo fijo va a ser al año siguiente. También puedo tener el criterio de hacerlo en el mismo mes de alta. Ese sería mi otro tipo de valoración. Y también puedo hacer al mes siguiente de haber adquirido ese bien. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos tres tipos de valoraciones que yo les voy a mostrar hoy. El del mes siguiente sería, según la ley, la opción, pero no obstante, también el del año siguiente y también el del mes de alta. Solo que si vamos a cambiar de criterio, y de ahí, por ejemplo, entra a tallar lo siguiente. Si yo agarro hoy una contabilidad y el contador tenía, qué sé yo, usaba la valoración del mes, o sea, en el mes que ingresó comienzo a reevaluar y a depreciar. Tengo que mantener eso, pero si no es mi criterio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comunicar a la SED que yo voy a cambiar de tipo de valoración de mi activo fijo. Y tengo que hacer una nota y tengo que ingresar por mesa de entrada. Eso es frecuentemente lo que se tiene que hacer. Muchos no hacen, porque hay veces que traemos, o ¿cómo que se dice? Nos ceden ya empresas que no tenían luego cuadro de revalúo, entonces tenemos que armar todo. Pero si nos traen bien ordenadito y si queremos cambiar de criterio, ese es el procedimiento. Se mete una nota por mesa de entrada y se comunica a la SED que nosotros vamos a partir de este periodo, todo lo que compremos va a ser bajo el criterio que vamos a tomar, que puede ser al año siguiente, al mes de alta o al mes siguiente a la alta. Y vamos a ver un poquito cuál es la diferencia. Para empezar, yo tengo acá, no sé si todos ven o quieren que agrande un poquitito más la pantalla. Yo creo que todos están viendo, ¿verdad? En el tema del inmueble, muchas veces tenemos el problema, y digo tenemos porque yo también soy contadora, entonces yo veo que existe el problema de que cuando nosotros tenemos un inmueble, ¿verdad? Muchas veces no sabemos cuál es el valor del terreno y el edificio. Si yo hoy compro una propiedad, ¿verdad? Y ya tiene algún tipo de construcción, yo no tengo forma de valorar ese terreno y ese edificio. Recién voy a empezar a valorar cuando se empiecen a hacer construcciones nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hoy nos dice la ley? Nos dice que si nosotros no tenemos forma de saber, o ¿por qué? Porque cuando adquirimos la factura me decía inmueble, finca, tal, y me daba las dimensiones, pero jamás me colocaba ahí o me desglosaba cuánto es edificio y cuánto es el valor del terreno. Entonces, lo que la ley nos dice es que podemos tomar el impuesto inmobiliario y fijarnos ahí cuánto es el porcentaje de el valor del terreno y el valor de la construcción, y tomar eso para poder desglosar en nuestro cuadro de revalúo y en nuestra contabilidad cuánto es el valor del terreno y cuánto es el valor del edificio. Eso es lo que nos dice que podemos hacer la ley. Entonces, si ustedes tienen el problema de que no pueden desglosar eso, esa es la alternativa. Tomamos el impuesto inmobiliario, nos fijamos cuánto es el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje del valor del terreno y cuánto es del edificio? Y eso aplicamos al valor de nuestros inmuebles. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque los terrenos no se deprecian, sí así los edificios.
Y voy otra vez al tema, ¿por qué quiero tocar este punto específico? Porque acuérdense que a partir del 2020, las únicas formas de liquidación de los alquileres es o por el régimen general del IRE o por el IRP, ganancia de capital. Si queremos llevarlo al IRE general, vamos a tener que activar los bienes que están dentro del activo fijo, o sea, perdón, los bienes alquilables. Por ejemplo, yo siempre le aconsejo que si van a hacer por el régimen del IRE general, tengan bien determinado cuáles son los inmuebles que van a ser alquilados y se pueda desglosar eso dentro del cuadro de bienes del activo fijo, ¿sí? De manera a que tengamos bien cuánto es el valor del terreno y cuánto es el valor del edificio. Ok, bueno, a partir de ahí yo tengo el valor o costo. Mi primera columna, que es la que estoy marcando, es el valor de costo que tuvo mi bien. ¿De dónde saco eso? Saco de la factura, o en el caso de los terrenos, porque anteriormente no teníamos factura, entonces voy a sacarlo del título de propiedad. Entonces, voy a fijarme en el documento y lo voy a colocar acá el monto sin el IVA, ¿sí? Mi fecha de compra en mi descripción, y eso a nivel particular, yo siempre coloco que compré. En este caso, por ejemplo, tengo dentro de mi maquinaria, tengo que compré una estructura metálica de un proveedor que se llama Unimetal y qué factura es, en qué fecha está eso, para que yo cuando quiera ver el documento, yo tenga la información dentro de mi cuadro de bienes del activo fijo. ¿Por qué? Porque puede venir el auditor y me puede decir, bueno, ¿me podés mostrar la factura de eso? Entonces yo tengo que saber de dónde salió eso que yo tengo acá. Frecuentemente también, ¿qué se hace? Se coloca ya algún distintivo por esa estructura, por ejemplo, metálica, donde yo pueda identificar dónde está ubicado. Inclusive, en la descripción yo puedo decir que eso está en el depósito. Ubicación, le coloco depósito. Esas son informaciones que nos pueden servir en el momento de hacer nuestro inventario de bienes del activo fijo, ¿sí? Lo más descriptivo posible. Por ejemplo, acá les voy a dar otro ejemplo. Mi rodado. Mi rodado dice la marca, el año, el chasis de quién compré. En qué número de factura compré. Entonces, yo tengo toda la información en un solo lugar y cuando yo quiera vender, yo ya tengo esa información dentro de esto. Ahora bien, en este caso yo tengo unas mejoras en predio ajeno. ¿Por qué? Porque tengo algunas sucursales que están en predio ajeno. Entonces, yo coloco ahí qué se hizo. Por ejemplo, en este caso hay unas puertas corredizas, un cielo raso y algunas cosas. Y me hizo un proveedor que se llama Intermat y con el número, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros detallemos lo máximo que se pueda detallar dentro de nuestro cuadro, ¿sí? En el caso de los equipos de informática, que para mí, por ejemplo, es uno de los que es más complicado. ¿Por qué? Porque frecuentemente se suele comprar toda una estación. Por ejemplo, se compra un UPS, ahí ya se compró otras cosas y la factura viene toda en una, ¿verdad?
Entonces, a veces no hay forma de identificar exactamente qué es. Entonces, en este caso, nosotros tomamos la decisión de, así como está mencionado en la factura, así activamos. Independientemente a que después se descomponga algo y se use parte. El tema está en que, como tiene unos años de vida útil de 4 años, entonces en 4 años frecuentemente, o en 2 o en 3, ya se suele renovar algún equipo de informática, o si no, ya se suele quemar algo, ya se suele cambiar. Entonces nosotros por hacerlo fácil, lo ponemos de acuerdo a cómo está en la factura. ¿Ok? Bueno, los años de vida útil están en el decreto 6359 del 2005 para el año 2010, o sea, hasta el año 2019 nos sirve eso. O sea, esto que yo le estoy mostrando ahora, que es el cuadro revalúo para el cierre del 2019, estamos usando el decreto 6359, con el cual ahí están los años de vida útil de cada uno de los bienes del activo fijo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos ya nuestro costo. ¿De dónde salió? De nuestra factura. Acuérdense que todos los bienes tienen que tener un documento de respaldo. Si no tiene un documento de respaldo, no puedo colocar dentro de mi cuadro de activos fijos. Y ahí nace otra pregunta que siempre me hacen. ¿Qué pasa si yo, mi inmueble, mi terreno, la escritura dice que vale 3 millones de guaraníes y está en Villamorra? Ahora más así un caso extremo, ¿verdad? Está a una cuadra del shopping, el terreno. Y la escritura decía que compramos hace 50 años por 3 millones de guaraníes. Hoy vale 500 o más. Y la gente quiere reevaluar ese bien. O sea, quiere volverlo al valor hoy. Y se hace una tasación, y la tasación dice que sale 800 millones ese terreno con la estructura o el edificio que tenga plantado, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para reconocer eso? Esa diferencia entre 800 millones y 3 millones, que son 797 millones, voy a tener que reconocer como un ingreso grabado y voy a tener que pagar el impuesto por eso, para que yo pueda meter ese valor dentro de mi cuadro de revalúo. Si yo ingreso esa diferencia de onda nomás, porque no sé, porque mi jefe quiere que figure en su cuadro de revalúo ese valor, entonces toda depreciación de esa construcción va a ser un gasto no deducible directamente, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ya tenemos el valor de costo, la fecha de compra, y ahora vamos a ver un poquitito de dónde viene el coeficiente de revalúo. Y ahí voy a cambiar de pantalla y me voy a ir acá. Y voy a fijarme que para el 2019, al 30 de diciembre del 2019, salió una resolución de actualización en la cual la SEP ya me da 3 artículos de los cuales yo voy a mirar para hacer mi coeficientes de revalúo. Y veo que en mi artículo 1 dice: para revalúos de los bienes del activo fijo, del activo de los contribuyentes del IRASI y del IRAGRO con cierre al ejercicio 31 de diciembre del 2000, se utilizarán los siguientes coeficientes.
y dice, para los bienes en existencia, y me da las fechas y me da el coeficiente. Es decir, en existencia dice que ya están dentro de mi cuadro de revalúo. Es decir, todo lo que yo compré anterior al 1 de enero del 2019, lo que ya está, ¿sí? Entonces voy a empezar con el de enero. Y ahora bien, ¿de dónde salen estos numeritos que me da la SED? ¿Cómo yo puedo controlar de que esos números están correctos? ¿Y de dónde es lo que sacó la SED esos números? Y vamos a ver. Para eso, vamos a irnos a la página, perdón, creo que salí. Voy otra vez. Perdón. Un ratito. Me voy a la página del Banco Central del Paraguay, donde yo voy a buscar el informe de inflación mensual. Dentro de la página yo voy a encontrar en los informes de todos los años anteriores. Voy a tomar el último, tengo abierto acá el de marzo. Ahí explican cuáles son las variaciones y todo lo demás, pero yo me voy a ir a la última hoja de este reporte y voy a mirar acá donde dice índice general. Y voy a tomar el de 2019 y el del 2018. Y voy a llevarlo a una tabla de Excel para poder hacer nuestros cálculos de dónde salió este coeficiente. Entonces, voy acá. Este es el índice que me da la SED y me voy a ir al cálculo y les voy a mostrar. Bueno, tengo acá ese índice general del 2018 y tengo el índice general del 2019. O sea, estos son los índices de inflación mes a mes, ¿sí? Entonces, para mi primer artículo, ¿cómo yo llego a mi resultado para el 1 de enero del 2019? Y mi fórmula es, voy a tomar diciembre del 2019 dividido diciembre del 2018. Es decir, tengo, voy a ver acá, 106.1 dividido 103.2. Y a partir de ahí me sale que el coeficiente para enero es 1.281008. Voy a mirar mi índice y es el mismo. ¿Sí? Un decimal más, un decimal menos, pero estamos en lo correcto, ¿verdad? Veo el de febrero, diciembre del 2019 versus enero del 2019, traigo los índices y mi resultado me da 1.028, que es el correcto, ¿sí? Lo mismo hago en febrero, siempre mi matriz o el cálculo que yo voy a tomar va a ser sobre diciembre del 2019. En el caso que yo necesite para Iragro, vamos a suponer que yo tengo que hacer este mismo cálculo para tener el coeficiente al 30 de junio. Entonces voy a tomar junio, después junio, julio, junio, agosto, junio,
septiembre, y así me voy a ir para poder hacer mi coeficiente del periodo en el caso de que la SED todavía no me dé el cálculo final. Yo puedo ir armando mi cálculo mes a mes y tener mi depreciación mensual para poder ir contabilizando ya mi depreciación mensual sobre mis bienes del activo fijo. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, de ahí sale mi coeficiente. Ahora bien, ¿qué dice el índice? Dice que se utilizarán para los bienes en existencia el 1 de enero. Y me voy otra vez a mi cuadro y miro. Ah, mi fecha de compra fue en el 2015. Es decir, que yo al 1 de enero del 2019 tengo que usar el primer coeficiente, que es 1,2810, que es mi coeficiente al 1 de enero. Miro mi siguiente, compré en el 2016, voy a usar el mismo coeficiente. Me voy a ir a uno que compré en el 2019. El tema es que mi tipo de valoración en este cuadro específico es al año siguiente. ¿Qué significa eso? Que si yo compré en el 2019, no importa la fecha, pude haber comprado en diciembre, pudo haber comprado en enero, voy a colocar 1 como mi coeficiente de revalúo, es decir, no quiero que me calcule ningún revalúo, tampoco voy a considerar la depreciación. Entonces voy a colocar 1 porque mi método, mi tipo de valoración de inventario del activo fijo es al año siguiente, es decir, en el 2020 recién yo voy a empezar a reevaluar y voy a empezar a depreciar este bien, ¿sí? Ok, acá tengo otro que compré en enero del 2019. Como este es mi método de valoración, yo le voy a colocar 1. El resto va a ser a el coeficiente de enero, ¿sí? Entonces, ya sé de dónde voy a sacar mi coeficiente de revalúo. Mis años de vida útil lo voy a sacar de mi decreto 6359/05 y voy a usar los años que me dice ese decreto de acuerdo a qué bienes voy a tener. En este caso, mi edificio va a valer 20 años. ¿Sí? Bueno, vamos. Me están pidiendo que vuelva a aplicar el IRAGRO. Voy a aplicar. Bueno, voy a hacer esto. Y voy a colocarlo acá para que sea más fácil. Entonces va a ser al 1 de, va a ser 1/6/2020, sería en este caso, ¿verdad? O vamos a hacer al 2019 porque eso es lo que tenemos ahora. 2019. Entonces, en vez de diciembre, voy a tener junio. Voy a poner junio y acá va a ser junio. ¿Sí? Acá va a ser junio y acá va a ser julio.
Y así va a ir cambiando esto hasta llegar, que va a ser agosto. Raquel, Laura pregunta, Sí, ¿qué hacer cuando no hay cuadro de valor de años anteriores? ¿Cómo solucionar eso? ¿Qué se puede hacer en ese caso? yo por lo general suelo englobar en las cuentas que ya están, ¿verdad? Y doy de baja eso que está y empiezo de vuelta. Eso es como una sugerencia, ¿verdad? De repente tienes saldo tu cuenta, si tienen saldo tus cuentas, eh, o sea, trato de llevar la diferencia que existe en depreciaciones, que va a ser un gasto no deducible porque no tengo la certeza de que hay o no hay, a excepción que haga un inventario, ¿verdad? De cada uno de los bienes del activo fijo y le empiece a poner algunos valores o busque algún comprobante que me diga qué es. O sea, es un trabajo medio tedioso, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, los casos que yo tuve y así extremos eran que habían empresas que compraban los equipos y que después se convirtió en otra empresa y seguían usando, por ejemplo. Entonces, no teníamos forma de saber quién realmente había comprado eso. Entonces, lo que hicimos fue todos los bienes de, por ejemplo, los de informática, dimos de baja, ¿verdad? En el sentido, cargamos todo a depreciaciones y llevamos como gasto no deducible en algunos casos, ¿verdad? Porque es muy difícil cuando no tenés esa información. Y lo que compres a partir de donde vos estás tomando esa contabilidad, a partir de ahí ya contabilizás en forma correcta, ¿verdad? Esa sería la forma de hacer tu cuadro de revalúo. A ver, Bridito. No sé si respondí a lo que estaba... Perdón, este tiene que ser 2018. Este tiene que ser también 2018. 18. 18. 18. Esa sería la fórmula para poder hacer nuestro coeficiente. Este sería enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, tomando de esta forma los coeficientes, voy a armar mi cálculo y ahí ya voy a tener mi coeficiente que voy a usar en el 2019, al 30 de junio del 2019. Y si quiero hacer 2020, voy a cambiar por el 2020, ¿verdad? Para poder hacer mi cuadro de, o sea, mis coeficientes del activo fijo al 2020 versus 2019 para migrarlo. ¿Sí? Ok. No sé si hay otra pregunta. No hay ninguna otra pregunta. Genial. Bueno. Un ratito, Raquel, hay una pregunta de Miriam. Sí. ¿Cuándo se lleva la contabilidad de una empresa del cual no te han dado información sobre cuadros anteriores, pero que tienen saldos en tu balance? Lo correcto sería poder hacer algún tipo de investigación de los componentes, haciendo un histórico de saldos por año y analizando las cuentas principales del activo versus depreciaciones y reservas de valor. Realmente no es una pregunta, es un aporte. Una sugerencia. Sí. Claro. Así mismo.
O sea, ese sería hacer una investigación, pero si no tenés ningún tipo de dato, eh, lo que yo siempre veo, ¿verdad? Porque primero vos analizas qué datos tenés, ¿verdad? Y si no es mucho el valor y dependiendo mucho de las cuentas, por ejemplo, equipo de informática tiene 4 años nomás de vida útil. Si de repente voy a valorar mis rodados, voy a fijarme porque voy a poder tener datos del rodado porque es un bien registrable, voy a poder tener el título de propiedad y voy a ver quién le vendió y cuándo, ¿entendés? O sea, dependiendo mucho de cuál es tu activo fijo, vos podés hacer ese relevamiento, esa investigación de los componentes. Hay algunas cosas que a lo mejor no vas a poder tener, pero tenés a la vista que existe o cosas así y se arma un cuadro de repente provisorio, ¿verdad? Y se analiza de acuerdo justamente a las cuentas de depreciación acumulada y de reserva de revalúo. Se analiza la situación para ver cómo componer ese cuadro, ¿verdad? Bueno, ya sabemos de dónde sale el coeficiente, ya sabemos qué coeficiente usar, ya tenemos los años de vida útil, vamos a ir restando esos años de vida útil a nuestro bien, ¿verdad? Vamos a ir restando de acuerdo al año que estamos, ¿verdad? En este caso, yo empecé a valorar de recién, por ejemplo, este bien en el 2016, es decir, tengo 2016, 2017, 2018, 2019, es decir, que yo disminuí 4 años ya, o ya deprecié 4 años, es decir, que me sobran 6 años de vida útil, ¿sí? Ahora bien, el valor neto del ejercicio anterior. Mi valor neto del ejercicio anterior, yo tengo que ver mi cuadro, este mismo cuadro, pero del periodo anterior, en la posición de valor neto al cierre. Ese es el valor que yo tengo que tener. ¿Qué es mi valor neto? Es el valor por el que yo compré menos mi depreciación acumulada hasta esa fecha, ¿sí? Entonces, lo ideal es tener las cuentas por separado. ¿Cómo yo voy a contabilizar esto? Voy a tener mi valor de costo en una cuenta que se llame, que va a ser el nombre de mi activo fijo. En el caso va a ser mi terreno, va a valer 611 millones, ¿verdad? Vamos a suponer que es el mismo. Va a ser 611 millones y toda la depreciación que yo me voy cargando, perdón, todo el revalúo que yo me voy cargando voy haciendo en otra cuenta que se va a llamar terreno revalúo, ¿sí? Y también mi depreciación acumulada va a ser para cada cuenta. Eso sería la forma correcta de hacer. Por ejemplo, tengo terrenos, edificios y voy a tener una depreciación acumulada edificio. Tengo maquinarias revalúo y mi depreciación acumulada de maquinarias, ¿verdad? Bueno, entonces, mi valor neto del ejercicio es mi valor anterior que voy a traer de mi cuadro del año 2018, en este caso, mi valor neto, ¿sí? Y es el valor que está en mi balance, que va a ser mi cuenta contable del activo menos mi depreciación acumulada, ¿sí? Entonces, ese valor, ¿qué hago? Voy a multiplicar, si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué hice yo? Multipliqué mi valor neto del ejercicio anterior por mi coeficiente de revalúo. ¿Qué hice yo? Le revaloricé a mi activo fijo. Le di un nuevo valor de acuerdo al coeficiente de revalúo, que es
mi coeficiente de inflación de todo el año, ¿sí? Entonces, mi valor revaluado hoy ya no va a ser 611 millones, va a ser 628 millones, es decir, que tuvo un aumento de casi 17 millones de guaraníes de sobrevalor, ¿sí? Entonces, ahora tengo mi nuevo valor revaluado. Como el terreno no se deprecia, no calculo ni la depreciación anual ni la depreciación acumulada. A mi edificio sí, ¿qué hago? Mi revalúo, ¿verdad? Y luego hago mi cuota de depreciación anual. ¿Y cuál es mi cuota de depreciación anual? Mi fórmula de depreciación es el valor revaluado, ¿verdad? Y mi fórmula es dividido 20, ¿verdad? Perdón, voy a decir otra vez. Es mi valor revaluado dividido mis años de vida útil más 1. Ese es mi depreciación. Voy a hacer de vuelta. Es mi valor revaluado dividido mis años de vida útil restante. Todo esto, el resultado de esto, más 1. Esa es mi fórmula para que yo pueda hallar mi depreciación anual del año. ¿Cuánto se desgastó mi bien? Y lo hago en cada uno de mis bienes, ¿sí? Mi depreciación acumulada es la suma de todas mis depreciaciones del ejercicio. En este caso, yo empecé a depreciar desde el 2016. Es decir, mi depreciación anual del 2016 más el 2017 más el 2018 más el 2019 es mi depreciación acumulada. Yo tengo un cálculo auxiliar donde yo traje, siempre coloco acá, mi depreciación acumulada del año anterior. Y acá ya están mis depreciaciones del 2016, 2017 y 2018. Y ahora calculé la del 2019. Entonces, sumo ambos y tengo ya mi depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019. Luego, mi valor neto al cierre. Mi valor neto al cierre va a ser mi valor revaluado, ¿verdad? Menos mi depreciación anual. Es decir, que empecé con este bien que valía 17 millones. Revalué y me elevó a 17.483.000. Deprecié eso, es decir, que hoy mi bien revaluado y depreciado vale 14.985.000 al cierre del ejercicio 2019. Por supuesto, tiene que ser un valor menor al valor inicial. ¿Por qué? Porque mi cuota de depreciación es mucho más alto que mi valor revaluado, ¿sí? Entonces, mi valor neto al cierre es un valor menor y es el valor que yo tomo
para poder saber cuánto vale hoy contablemente mi bien. Es decir, si yo quiero vender, y voy a irme al caso de un vehículo porque es el que es más llamativo, ¿verdad? Yo compré el vehículo por 71 millones hace 4 años atrás, ¿verdad? Al comienzo del 2019 valía 59. Ahora al cierre del ejercicio solamente ya vale 30. Es decir, que si yo voy a vender ese vehículo hoy, yo tengo que vender, para no perder, tengo que vender por encima de los 30 millones para que sea beneficioso el hecho de que yo venda ese vehículo. ¿Se entiende? Ese es mi valor libros, mi valor fiscal de mis bienes dentro del activo fijo. Esto es la primera parte de donde yo obtengo mis valores fiscales. Hay veces que yo tengo también valores contables, pero diferentes, ¿sí? En ese caso, vamos a suponer el caso que yo les dije, que el valor contable sea diferente, que yo quiero, por ejemplo, que este inmueble me valga, voy a poner acá, 1.500 millones. Perdón, entonces, ¿por qué? Porque contablemente mi jefe dice, yo quiero que contablemente figure ese monto ahí, ¿verdad? Entonces, yo voy a ver que hay una diferencia entre mi valor fiscal y mi valor neto al cierre. Ese valor va a ser un ingreso extraordinario para ese ejercicio, es decir, que 913 millones va a ser un ingreso extraordinario, es decir, yo voy a tener valores contables diferentes a mis valores fiscales y puedo tener. Acuérdense que si esto era, voy a poner acá 50 millones, para ver, directamente me calcula sobre 50 millones la diferencia que existe con mi valor fiscal, me calcula una depreciación anual no deducible. Es decir, que mi depreciación anual tiene que ser, mi depreciación anual que me sale sobre los 50 millones es 2.800.000, pero solamente 635.908 va a ser mi deducible. La diferencia va a ser mi gasto no deducible de depreciación. ¿Por qué? Porque yo contablemente puedo tener valores diferentes a los fiscales. Pero para eso también la ley me dice que tengo que tener en cuentas separadas el valor fiscal del valor contable o colocar ahí una cuenta de que ese es mi valor contable. La diferencia, ¿se entiende? No sé si quedó claro, ¿sí? Entonces, esa depreciación en este caso, ¿por qué? Porque está dentro de mis valores contables, va a ser un gasto no deducible. Lo deducible fiscalmente es solamente 635.908. Si yo tengo diferente a eso, va a ser un gasto no deducible. ¿Ok? Bueno, acá abajo yo hice un resumen porque tengo inmuebles, tengo maquinaria, tengo herramientas, tengo equipos, ¿verdad? Bueno, todo esos, mi asiento va a ser siempre colocándole con otra cuenta, va a ser revalúo
maquinarias, revalúo, herramientas, revalúo, equipos, revalúo. ¿Y de dónde salen estos valores? Les voy a mostrar. Raquel, hay una pregunta de Lilian Elizabeth. Sí. El monto diferente que va a ser un ingreso extraordinario, ¿va directo al balance sin ningún tipo de comprobantes? Y frecuentemente tenemos una tasación, siempre que no tenga un comprobante legal, va a ser no deducible el aumento patrimonial, ¿sí? Lo voy a contabilizar en mi asiento, va a estar en mi contabilidad, pero fiscalmente no va a ser deducible, porque para que pueda ser deducible, ¿qué tiene que darse? Tiene que estar debidamente documentado. Y, por ejemplo, en el caso de un inmueble que yo le mandé a hacer a un tasador nomás la tasación, eso no es documento, ¿sí? Entonces sería un revalúo técnico, ¿sí? A eso. ¿Ok? Ok. Entonces, teniendo en cuenta esas salvedades, entonces, hago mi asiento de revalúo. ¿Cuál va a ser mi asiento de revalúo? Yo voy a hacer la diferencia. Voy a hacer la diferencia entre mi valor revaluado, que es mi valor nuevo, menos mi valor anterior. Y de ahí voy a sacar mi valor del revalúo en cada uno de mis bienes. Eso va al activo. ¿Y cuál va a ser mi contracuenta? Va a ser reserva de revalúo, ¿sí? Ahora bien, acá me hacen una salvedad. En el caso del IRAGRO, no es igual el tema del revalúo técnico, ¿sí? En el IRAGRO sí se puede considerar aumentos patrimoniales en el caso del inmueble, pero en otros, qué sé yo, de repente, no sé, ¿qué puede ser? De repente, no sé, se revalorizó mi vehículo, no sé por qué se mandó pintar y qué sé yo, se le hizo una chapería nueva y no me dieron comprobante y yo quiero que esté dentro de mi activo fijo esa revalorización, pero quiero que esté en mi contabilidad nomás, pero no en mi, no tengo comprobante, no tengo cómo documentar. En ese caso sería el tema de que el contable es diferente al fiscal, ¿verdad? Ok. Bueno, estábamos en el revalúo. Entonces, mi valor revaluado, y voy otra vez acá al cuadro. ¿Qué tomé entonces? Tomé mi valor una de las cuentas contra reserva de revalúo. Después miro mi depreciación del ejercicio, que va a ser mi columna de donde está mi depreciación anual. Mi depreciación anual, entonces voy a hacer mi asiento. En este caso yo hice un asiento consolidado sobre todo, pero yo puedo abrir esto como depreciación acumulada, por ejemplo, inmuebles. Puedo tener depreciación acumulada, maquinarias. Herramientas, por ejemplo.
Entonces me voy colocando acá cada uno de estos valores. Equipos, muebles y útiles. Rodados. ¿Ok? Entonces va a ser depreciación del ejercicio a depreciación acumulada en cada uno de los rubros que tengo dentro de mi balance. Ese va a ser mi asiento para que yo pueda contabilizar mi revalúo y mi depreciación. Al final, yo cuando compare mi valor de mis bienes, el neto o el total me tiene que cuadrar específicamente con el valor fiscal neto o el valor, claro, fiscal neto al cierre, que tiene que ser mi comprobación de que mi balance coincide con mi cuadro de revalúo en esta modalidad. ¿Se entiende? Bueno, vamos a vernos qué pasaría si yo le doy de alta el mismo mes que compré. Voy a usar todo lo que sea al 1 de enero, todo lo que yo tuve, voy a usar mi primer coeficiente. Y acá voy a fijarme. En este caso, yo compré mi bien el 27 de diciembre del 2019. Y mi criterio es que yo voy a considerar el mes que yo compré, mi mes de alta. ¿Qué coeficiente voy a usar? Voy a ir acá y voy a ver, yo compré en diciembre, es decir que mi coeficiente va a ser este. Y voy a copiar ese coeficiente que va a ser 1.05. Acá compré un bien en enero del 2019. Entonces, voy a traer mi coeficiente de enero. Entonces, mi coeficiente de enero llevo acá. Acá compré en agosto del 2019. Entonces, voy a llevar mi coeficiente de agosto como mes de alta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenía que haber estado este coeficiente. Acá, por ejemplo, compré en abril, entonces voy a tomar el coeficiente de abril. A ver un poquitito, ¿hay alguna pregunta? A ver. No hay ninguna pregunta, Raquel. No hay ninguna. Ok. Entonces, utilizo ese coeficiente para poder tomarlo de acuerdo al criterio que yo realicé. Ok, a partir de ahí, entonces, mis años de vida útil van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque voy a tomar desde el momento en que realicé, o sea, si realicé en el mes, entonces voy a tomar el criterio de que mis años de vida útil van a quedar en forma de decimales. ¿Por qué? Porque voy a tomar como que en forma que yo tomé desde el momento en que yo activé ese bien. Al revaluar, lo mismo me va a revaluar. En este caso tengo maquinarias, ¿verdad? Voy a tener mi depreciación anual, porque voy a tomar sobre mis años de vida útil, mi depreciación acumulada y mi valor fiscal neto al final. En este caso,
mi fiscal y mi contable son igualitos, entonces no tengo ninguna salvedad al respecto. Cuando yo hago mi asiento, lo mismo llevo a reserva de revalúo, que casi me sale igual, y lo que varía sí es mi depreciación del ejercicio, ¿sí? Eso es lo que va a variar dentro de mi cálculo, ¿sí? Ahora, siempre y cuando yo haya informado a la SEP, yo puedo utilizar eso, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es o al año siguiente o al mes siguiente, que es el que realmente la legislación hasta ahora nos pide usar, ¿verdad? Estas dos formas, pero si nosotros informamos que queremos cambiar y argumentamos por qué lo queremos hacer, tampoco está mal, ¿sí? Tenemos que compramos al mes siguiente, es decir que si yo compré en diciembre, recién en enero voy a poder tomar el valor, ¿sí? En este caso va a ser 10 nomás otra vez acá. Por ejemplo, si yo compré, hice mal, al revés, acá está. Yo compré en diciembre, entonces no voy a tomar ningún coeficiente porque voy a tomar al mes siguiente, es decir, que desde enero del 2020 recién yo voy a empezar a revaluar. Que compré en enero voy a tomar el coeficiente de febrero. Que compré en agosto voy a tomar el coeficiente de septiembre. ¿Sí? Que compré, a ver, en abril voy a tomar a partir del coeficiente de mayo. ¿Por qué? Porque yo tomé el criterio de que al mes siguiente que compré va a ser el valor que yo voy a, o sea, que va a ser la forma de valoración que yo tomé, ¿sí? Lo mismo, hago mi asiento de revalúo y hago mi asiento de depreciación de acuerdo a la forma de cálculo, ¿sí? Ok. A ver, dice Alma, ¿cómo ajusto si mi valor neto al cierre no es lo mismo que mi saldo del balance? Alma, la primera cosa que tenés que verificar por qué no está siendo igual y vas a irte a tu valor al comienzo, al inicio del ejercicio y vas a controlar si esos valores están correctos dentro de tu saldo inicial del balance, ¿sí? La primera cosa que vas a verificar. Después vas a ver si tus asientos que hiciste están correctos y corresponden a el valor revaluado. Es decir, que yo ya voy a hacer un cálculo. Mi valor revaluado tiene que tener un total de, en este caso, por ejemplo, 37 millones. Tengo que ver si mi asiento está correcto y si cada una de las cuentas está bien imputadas, ¿verdad? Luego, ¿qué voy a ver? Voy a ver si mi depreciación del ejercicio está correcto y está bien determinado, ¿sí? A partir de ahí tiene que salirme igual, o si no, alguna fórmula dentro de tu cuadro no está bien, entonces tenés que volver a chequear esa fórmula o tenés que ver de dónde nace que no es igual a tu balance, ¿sí? Ok. Acá a ver un poquitito. No sé si respondí, Alma, a tu pregunta, ¿sí? En cuanto al revalúo técnico en el IRAGRO, el decreto 1031, en su artículo 19, habla de la evaluación técnica o revalúo extraordinario y dice que los activos afectados a la actividad agropecuaria se va a considerar renta gravada del ejercicio fiscal que se produzca,
pero tampoco podrá ser considerado como gasto deducible la cuota de depreciación anual, ni como gasto deducible el valor revaluado al momento de la enajenación, conforme a los requisitos que establezca la administración tributaria. La reserva de revalúo, si determinada, deberá ser expuesta en una cuenta por separada dentro del patrimonio neto y deberá ser identificada dentro del cuadro revalúo y las depreciaciones de bienes del activo conforme a lo que establezca la administración tributaria. Asimismo. Ahora bien, para tener en cuenta en el IRASIS, en el decreto 6359, en su artículo 22, dice que cualquier aumento patrimonial no justificado con comprobantes no estén respaldados documentalmente, incrementados con el importe del dinero o bienes que hubiese dispuesto o consumido en el año, se considera ganancia dentro del ejercicio fiscal. O sea, sería un ingreso grabado para que nosotros podamos considerar dentro de la contabilidad. Esas son las salvedades que tiene el aumento sin documentación para nuestros bienes del activo fijo. Ahora bien, hice acá una muestra de una baja. ¿Cuándo se puede dar la baja? Se puede dar la baja, por ejemplo, en un siniestro, se puede dar la baja en una venta, se puede dar la baja por obsolescencia, porque ya no sirve y ya no quiero que figure dentro de mi cuadro. Entonces vamos a ver las diferentes formas que se pueden dar en las bajas del inventario. Pero para lo cual también tenemos un índice que usar, que es el artículo 2. El artículo 2 dice, para bienes del revalúo del activo en existencia al 1 de enero del 2019 y que se hayan enajenado en el transcurso del ejercicio fiscal iniciado a la referida fecha, se utilizarán los siguientes coeficientes. Entonces ahí tenemos ya el artículo 2, nos habla de qué coeficiente usar si vendemos nuestro bien que ya estaba en nuestro activo fijo, en nuestro cuadro, en alguno de estos meses. ¿Y cómo nosotros hallamos este cuadro? Vamos a irnos al cálculo, porque acá también tenemos cómo hacer. Simplemente, porque es una fórmula, ¿verdad? Es el coeficiente, si ustedes se dan cuenta, es la misma fórmula de coeficiente de enero. Entonces va a ser el coeficiente de enero menos el coeficiente de febrero. Coeficiente de enero menos el coeficiente de enero más 1. En el cálculo me sale así, mi resultado es 1, voy a fijarme, es 1. El de febrero va a ser el coeficiente de enero menos el coeficiente de marzo más 1. Me sale el valor de mi cálculo. Es decir, que si yo durante el año vendí y ya quiero asentar, no quiero esperar hasta fin de año tener esta tabla. Yo ya puedo hacer mi asiento conociendo cómo voy a hallar mi coeficiente durante el año. Entonces, si yo vendí, en este caso, yo vendí este bien, o di de baja, en el mes de abril, es decir, que yo tengo que colocar acá el cálculo de abril, que es el coeficiente de enero dividido el coeficiente de mayo, que me va más 1, que me va a dar este coeficiente y es el que yo voy a usar
para mi baja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a usar mi valor del ejercicio anterior al 31 de diciembre del 2018, voy a traer acá ese valor, voy a reevaluar a hoy, o sea, a la fecha de baja, ¿verdad? A esa fecha, voy a depreciar. ¿Y qué es lo que yo hice? Mi fórmula de depreciación que yo tenía anteriormente, que era mi valor revaluado por, o sea, dividido mi años de vida útil más 1, le divido entre 12 y luego le multiplico por 4. ¿Por qué hice eso? Porque, si ustedes se dan cuenta, acá en mi fórmula, yo tenía mi fórmula anual, ¿sí? Mi fórmula anual. Entonces, mi baja, yo tengo que hacerlo por los 4 meses que estuvo este bien dentro de mi contabilidad. Ese va a ser mi depreciación anual, ¿sí? Mi depreciación acumulada y que puedo hacer también, voy a cambiar esta fórmula y voy a hacer dividido 365. No. Y acá vamos a hacer al 31 va a tener que ser, no, estaba bien, tiene que ser por, disculpe, es el valor anual este. Entonces, va a ser mi depreciación acumulada y mi valor neto al cierre. Bueno, ya tengo mi cuadro. ¿Dónde tiene que ir siempre estos bienes dados de baja? Yo tengo que hacer un cuadro de bajas de bienes de mi activo fijo. Tiene que ser, puedo hacerlo al final de mi cuadro normal en forma separada para poder identificar cuáles fueron los bienes que fueron dados de baja en mi activo fijo. ¿Y cuáles son los asientos que yo tengo que hacer? Primero, tengo que reevaluar. Entonces voy a poner rodados, ¿verdad? El valor de mi revalúo, ¿de dónde saco mi valor de revalúo? Voy a hacer mi valor revaluado menos mi valor neto del ejercicio anterior. Voy a copiar el formato. Entonces tengo 1.084.000 es mi revalúo, va a mi reserva de revalúo, ¿sí? Mi depreciación del ejercicio va a ser mi depreciación anual, ¿sí? Entonces, va a ser o sea, mi depreciación va a ser 7.400.000, que es la anual. Ok. Ahora bien, en este caso, yo vendí este rodado, yo vendí por 220 millones de guaraníes, ¿sí? Tuve que emitir una factura por la venta de mi vehículo. Acuérdense que por la venta del vehículo hasta el 2019 era el 10% directo, ¿verdad? Entonces, mi forma de cobro, que fue contado o crédito, dependiendo de eso, a ventas de bienes del activo fijo a IVA. Esa va a ser mi venta que está documentada con la factura. Ahora bien, tengo que hacer mi costo de esa venta. Entonces va a ser costo de venta de bienes del activo fijo a depreciaciones acumuladas, que voy a traer el valor de mi depreciación acumulada, el valor revaluado de mi rodado, que si yo tengo en dos cuentas diferentes va a ser, vamos a hacer rodados, valor revalúo, y este va a ser mi rodado
valor origen. Entonces, mi valor origen va a ser 109.929.646, que es el valor que tengo como valor de costo inicial. Mi valor revaluado va a ser ya con todo, va a ser 111 menos ese valor, es decir, ahí, va a ser ese valor y mi costo va a ser mi valor revaluado menos mi depreciación acumulada, va a ser el costo de venta de mi activo fijo. Si yo me voy al balance, entonces voy a tener que mi venta de bienes del activo fijo fue 200 millones y mi costo de venta de activo fijo fue 103, es decir, que yo tuve una ganancia en venta del activo fijo de 96 millones, que fue mi ganancia en venta. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo ya mis 4 asientos relacionados a mi venta. ¿Qué pasa si, vamos a suponer este mismo caso, pero que tuvo un accidente de tránsito y que yo tengo que dar de baja ese bien porque ya no me va a servir a mí? Y ahí tengo dos situaciones, con seguro o sin seguro, ¿verdad? Vamos a hacer el primer caso, que sea sin seguro, baja por deterioro. Entonces, no voy a hacer ningún asiento acá. Voy a seguir, vamos a suponer que el accidente se produjo en el mes de abril, voy a hacer mi revalúo, voy a hacer mi depreciación del ejercicio y voy a hacer acá mi baja del bien por deterioro, ¿sí? Entonces, acá va a ser una pérdida en bienes. ¿Por qué? Porque no tenía seguro. Entonces, este va a ser mi asiento de baja de mi bien y voy a llevar ese valor como una pérdida por siniestro o por algún otro motivo por el cual yo tengo que dar de baja mi bien. ¿Qué pasa si tenía seguro? Entonces iba a convertir esto en seguros de siniestros a cobrar. Vamos a suponer que el seguro solamente me reconoce 70 millones de guaraníes. Que el valor de mi seguro es solamente 70 millones. Entonces yo sé que el seguro me va a retornar 70 millones, no el valor total. Entonces va a haber una pérdida en siniestros, que va a ser mi diferencia.
¿Se entiende? Entonces, yo puedo dar de baja, si es que no tengo seguro, voy a llevar todo a pérdida, la diferencia, o sea, mi valor neto fiscal va a ser mi valor de pérdida. En este caso, voy a recuperar del seguro 70 millones y la diferencia voy a llevar como pérdida. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma de dar de baja. Primero se revalúa, luego se deprecia y luego recién se da de baja el bien. ¿Ok? Ok. Está. Bueno, acá me hacen una salvedad de un comentario, ¿verdad? Que realmente se hace en un asiento solo la ganancia o la pérdida, ¿verdad? Para reconocer esa ganancia o esa pérdida dentro del formulario 101. Pero si uno quiere tener bien ordenados los asientos, se hacen asientos por separado de manera a poder identificar exactamente los valores contables. Frecuentemente se hace, por ejemplo, el asiento de venta con el de costo o el asiento de siniestro, ya se hace todo en un mismo asiento para poder consolidar los valores. ¿Okay? Está. Bueno, no sé si quedó algo en el tintero que no hayan entendido, que quieren que vuelva a mostrar para que ustedes puedan ver. Ah, me faltó un tema, un ratito. ¿Qué pasa si yo adquirí un bien durante el año 2019 y opté por despreciarlo al mes siguiente de la adquisición? Entonces, en el artículo 3 me dice qué coeficiente o cómo tengo que hallar mi coeficiente para dar de baja ese bien. O sea, vamos a poner, compré en febrero y vendí en septiembre. Entonces, mi coeficiente de septiembre, que va a ser el de octubre, menos mi coeficiente del mes siguiente a que adquirí, más 1 sería mi coeficiente para mi baja. Vamos a suponer que esto yo compré el 19 y vendí en el mes de septiembre. Entonces me dice que tomo el mes siguiente, es decir que el coeficiente de junio voy a traer acá. ¿Cuál es mi coeficiente de junio? Entonces digo, coeficiente, mi fórmula dice, voy a traer esta fórmula acá para poder verificar de que estemos cumpliendo así. Dice, coeficiente de enajenación, es decir que tengo que traer, si vendí en septiembre, entonces voy a llevar mi cuadro de septiembre menos mi coeficiente del mes de adquisición, que va a ser en mayo, más 1. Ese sería mi coeficiente, que es, si ustedes se dan cuenta, en menos de 1, es decir que hay una deflación, no una inflación, es decir que mi asiento va a ser al revés, ¿sí? Mi reserva va a disminuir y mi rodado va a ser, ¿por qué? Porque cuando el coeficiente es menor a 1, es decir que hubo una deflación. Si ustedes se dan cuenta, el valor revaluado es menor a mi valor anterior.
¿sí? Y el asiento se hace al revés. No sé si quedó claro. Es una forma, la mayor parte no sabemos cuál es usar, entonces ahora lo que yo hice fue decirle de dónde salen estos coeficientes y para qué